Hola, mi nombre es Victoria y junto con mi compañera Abril vamos a hablar de la terapia familiar sistémica en relación a la adicción a Internet. Desde esta perspectiva podemos considerar a la familia como la unidad más importante en el desarrollo del psiquismo de cada individuo. Hablamos de familias en plural porque puede haber distintas modalidades, distintos tipos y todas cumplen con la misma función. A su vez es una totalidad porque va más allá de los miembros que la componen y tiene la principal, digamos, función es mantener la homeostasis familiar. Es decir, va construyendo sus propias reglas para mantener un equilibrio entre todo lo positivo y lo negativo que ingresa en el sistema. De esta manera, lo más saludable es que se produzca una identidad familiar que dé una cierta cohesión y dé un sentimiento de pertenencia a cada uno de los individuos que permita a su vez que los demás, los otros, el entorno lo reconozcan como tal. Al mismo tiempo que cada individuo tenga su propia subjetividad, su propia forma de ser y su propia individualización. Eh, por lo tanto, desde esta perspectiva, cuando se presenta un determinado conflicto en alguno de los individuos, se comprende que este paciente es el paciente identificado por la conflictiva, pero que de fondo está algo que no está funcionando correctamente en ese orden familiar. Eh, por lo tanto, a este punto, digamos, esto es lo que aboca este tipo de terapia. Bien, esto que decía mi compañera, entiendo yo que se refiere un poco a esto de que el problema se desplaza, es decir, un problema que puede haber venido de un conflicto en la pareja, un conflicto familiar, puede devenir, toda esa preocupación puede evitarse resolver ese conflicto mediante otro conflicto nuevo, que en este caso sería el adolescente con un comportamiento adictivo. Nos enfocamos en la adolescencia porque la adolescencia tiene ciertas características que la hacen propensa, digamos, a desarrollar estos comportamientos, ay, no me sale la palabra, estos comportamientos adictivos con las tecnologías. Y también por una cuestión generacional, obviamente. Pero bueno, estas características de la adolescencia son el aspecto relacional, la necesidad de relacionarse con otras personas, de encontrar identidad, la imagen, el autoestima y la cantidad de tiempo libre que tienen los adolescentes, que justamente predispone a esto de las TICs. Hay factores de riesgo personales e interpersonales. Algunos factores de riesgo personales son la depresión, la introversión, los rasgos neuróticos, el abuso de sustancias, la tendencia a la vespertinidad, los juegos online y el uso de redes sociales. Y algunos de los factores de riesgo interpersonales, que son los más importantes, y dentro de estos está la familia como sistema predominante. Se encuentra un estilo de apego ansioso, padres poco implicados y poco comprometidos con el adolescente, percibidos como poco cálidos y poco colaboradores. Por otro lado, con respecto al juego, que es un trastorno que el DSM incorporó recientemente a lo que tiene que ver con las adicciones conductuales, este mismo manual lo define como participación recurrente y persistente durante muchas horas a los videojuegos, normalmente grupales, que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo. Bien. Desde esta perspectiva podemos hablar entonces de una posible terapia una vez que se presente este comportamiento adictivo, tocando como base o teniendo como base tres puntos fundamentales: la participación, la implicación emocional y el consenso normativo. De acuerdo a la participación, referimos a que generalmente estas familias son poco comunicadoras entre sí. Entonces hay que intentar superar ese aislamiento individual para poder fomentar una mejor cohesión y una mejor comunicación. Y esto es posible a través del Internet. El Internet tiene una amplia cantidad de componentes que nos permiten estar conectados y que nos permiten escucharnos y mirarnos y vernos unos a los otros, aún en la distancia y todo. Entonces es como muy útil para este tipo de problemáticas. Entonces, por ahí con un juego, con poner una hora de juego diaria entre la familia, puede llegar a ser fructífero esto y también a desarrollar, permite desarrollar como un criterio moral de un uso adecuado del Internet. De acuerdo a lo que es la implicación emocional, nos vamos a referir a que generalmente los adolescentes
que tienen esta problemática, sienten como cierta falta de implicación por parte de los progenitores. Entonces, a través de compartir una hora de juego juntos o que el padre se interese por el jueguito que está jugando, podemos llegar a compartir ciertas emociones, en apoyarse, estas emociones más positivas quizás. Y de acuerdo al consenso normativo, los padres usando Internet sirven como cierto ejemplo a los adolescentes. Y a su vez de esto también, además de que se va poniendo como en práctica una manera adecuada de usar el Internet, también se pueden consensuar reglas de ponerle qué tipo de juego uso, de qué forma, en qué momento, por cuánto tiempo. Todo esto lleva a que haya una mejor comunicación en el sistema. Que hay que siempre proponer una readaptación de la conducta, del patrón conductual. No es que se extinga la conducta, es que no es que va a dejar de jugar el jueguito, sino de, bueno, proponer formas más saludables de que lo haga. Y esto implica siempre una modelización sistémica que permite que se pueda afrontar a esto y generar nuevamente ese equilibrio que se encontraba un poco perdido. Teniendo en cuenta, ¿no?, que con respecto a esto de la modelización sistémica, la familia siempre va a tender a buscar un equilibrio, por más de que este sea negativo o sea poco funcional a los miembros del sistema. Siempre va a tender a encontrar un equilibrio y a veces ese equilibrio es disfuncional, entonces hace falta ingresar nuevas pautas ahí. Y bueno, con respecto podemos encontrar como dos vertientes del tratamiento que también tendrían que ver con dar información a la familia, es decir, explicarle lo adictivo que puede ser el Internet, que en algún punto como que el Internet está hecho para ser adictivo, está pensado en ese sentido, entonces explicarle cómo funciona en el cerebro, y esto a su vez va a disminuir la culpabilidad que siente el sujeto que tiene esta conducta. Y por otro lado, el terapeuta va a ayudar a divisar los conflictos latentes que llevaron al sujeto a la conducta problemática, sobre todo si tiene que ver con la familia. Así que, bueno, eso sería la idea principal.